Muy buenas tardes, compañeros, docente. El día de hoy les voy a exponer la sentencia de constitucionalidad C-278 del año 2014 del magistrado Mauricio González Cuervo. En esta sentencia de constitucionalidad se examinó la demanda realizada frente al artículo 1781 del Código Civil, es decir, la composición del haber de la sociedad conyugal, en el que se detalla el haber relativo y el haber absoluto, que ya las compañeras previamente les deben haber explicado. En esta sentencia se examina el numeral tercero, el numeral cuarto y el numeral sexto de esta norma, pero por motivos de la sentencia solamente vamos a examinar el numeral sexto, que fue el único frente al cual se admitió la demanda. Es decir, de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad les restituya su valor en dinero. Se expresará así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes raíces. Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer aporta puede restituirse en dinero a elección de la misma mujer o del marido, se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas. Frente a este numeral en específico se demandan 4 aspectos. El primero, frente a lo relativo con la discriminación que se ejerce en contra de los hombres, puesto que en esta norma solamente concibe la existencia de el introducir bienes al haber relativo por parte de la mujer, es decir, el hombre queda excluido, y esto vamos a detallarlo un poco más adelante del por qué se realiza de esta forma. La demanda, los principales argumentos de esta son: el primero, que se tiene una discriminación frente a los hombres debido a que la ley solamente concibe la introducción de bienes inmuebles por parte de la mujer al haber relativo. El segundo punto de la demanda es que se tiene como un desequilibrio económico para las partes, puesto que la ley concibe que la restitución eventual posible de esos bienes que ingresan al haber de la sociedad relativo deben ser por el valor nominal, es decir, por el valor que tenían al momento de contraerse la sociedad conyugal y de estos bienes haber entrado al haber relativo de la sociedad conyugal. El tercero habla de que la ley entiende de igual manera los bienes muebles y los bienes inmuebles, pero solamente entiende un aumento del precio posible para los bienes inmuebles. Es decir, solamente levanta una protección hacia los bienes inmuebles. El cuarto se basa en la desigualdad que se tiene en la ley frente a las sociedades patrimoniales, y a las sociedades conyugales. Es decir, la ley las trata de diferente forma, teniendo en cuenta el hecho de que en las sociedades patrimoniales no existe el haber relativo, solamente el haber absoluto, mientras que en las sociedades conyugales existe tanto el haber relativo como el haber absoluto. Con esta discriminación, en este último punto sobre las sociedades patrimoniales y las sociedades conyugales, lo que se tiene es que se omite la posibilidad de obtener una recompensa por haber introducido bienes al haber relativo de la sociedad conyugal. Frente al problema jurídico que enuncia la Corte enuncia 3 problemas principales. El primero, se entiende como una discriminación el hecho de que la ley solamente conciba la posibilidad de la introducción de bienes al haber relativo de la sociedad conyugal para la mujer y no para el hombre. Ahí la Corte introduce en su argumento la posible violación del artículo 13 y del artículo 42 superior. El segundo punto, se entiende una violación al artículo 58 de la Constitución Política el hecho de que la recompensa del haber relativo consagrado en los numerales tercero, cuarto y sexto del artículo 1781 del Código Civil consista únicamente en la restitución del valor nominal, del valor como mencionamos anteriormente, al momento de la introducción de los bienes al haber relativo de la sociedad conyugal,
Y tercero, se viola el derecho de la igualdad por el hecho de que el legislador haya regulado de manera diferente la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de las uniones permanentes. NER resuelve de la sentencia, es decir, la decisión de la Corte Constitucional, se visualiza que todo fue declarado exequible, pero hay que realizar una anotación, y es que frente al numeral sexto del artículo 1781 se declaró su exequibilidad teniendo en cuenta la condición de que la potestad de introducir bienes al haber relativo de la sociedad conyugal se predica para cualquiera de los contrayentes. Es así entonces que en la ratio decidendi, es decir, la razón de la decisión, frente al primer cargo, se entiende lo siguiente. Existe efectivamente una vulneración al derecho a la igualdad, puesto que ya no existe un motivo real para que exista la discriminación efectiva y constitucional de impedir el aporte de bienes raíces del hombre a la sociedad conyugal y más específicamente a la sociedad relativa. Entiende la Corte, se hace un planteamiento histórico en el cual se explica el porqué de esta ley, se explica que teniendo en cuenta el hecho de que los hombres eran quienes administraban los bienes, de que los hombres entraban a ser los dueños prácticamente del patrimonio de la mujer, se estableció una recompensa en el caso de que el hombre quisiese abandonar el núcleo de su hogar, con la penalidad de que le tuviese que restituir los bienes a la mujer y que los tuviera que restituir con un valor nominal, lo cual en el posterior cargo que explicaremos se entenderá que no es simplemente el valor nominal, sino que se trata de una recompensa. Para resolver adecuadamente este cargo, la Corte Constitucional realizó un test estricto de igualdad. Y para esto me gustaría leerles un pequeño fragmento que dice: al no superar la primera fase del juicio estricto de igualdad, la medida se torna desproporcionada porque no existe una finalidad que permita justificar la existencia hoy en día de una medida que excluye a los hombres de la posibilidad de aportar bienes raíces al haber relativo de la sociedad conyugal. En el segundo cargo, la Corte Constitucional entiende que la recompensa no es simplemente el valor nominal, es decir, el valor del bien inmueble al momento de aportarlo al haber relativo de la sociedad conyugal, sino que se trata de un ajuste económico, racional, lógico del precio del bien, es decir, no se entiende esa restitución frente al valor que tenía al momento de ser aportado, sino que se entiende como un reajuste monetario, teniendo en cuenta valores como por ejemplo la inflación, teniendo en cuenta ajustes en la moneda misma. Y aquí me gustaría hacer una diferenciación de lo que es la recompensa en sí mismo y lo que es una plusvalía, porque la plusvalía no entra al haber relativo de la sociedad, sino que entra al haber absoluto. Entonces, en el momento en el que hay un divorcio o hay una separación, una liquidación de la sociedad conyugal, lo que se realiza es lo siguiente: se le entrega a la mujer, en este caso ahora al hombre también, el valor actualizado de ese bien, y lo que sea de valorización, lo que sea de plusvalía, se divide entre ambos. En el tercer cargo, la Corte Constitucional expresa que no le asiste razón al demandante de exigir una igualdad para los regímenes 1. Patrimonial y 2. Conyugal. ¿Por qué? Porque son instituciones diferentes, son instituciones que fueron creadas, reguladas y legisladas de forma diferente, son instituciones que nacen diferente, que se integran diferente y que, por supuesto, terminan de forma diferente. Entonces, no le asiste razón a que tenga que aplicarse con preceptos normativos iguales a ambos regímenes. Por último, me gustaría realizar un comentario frente a esta sentencia de constitucionalidad, y es que una vez más la Corte Constitucional reconoce la igualdad no solamente formal, sino también material
de los derechos entre los hombres y las mujeres. Reconoce la aplicabilidad del artículo 42 de la Constitución Política, estableciendo, afirmando que las mujeres ya no solamente necesitan una protección frente a sus bienes inmuebles, debido a que ellas ahora tienen la capacidad de entrar a un mercado laboral y de adquirir por ellas mismas nuevos bienes, de adquirir nuevos capitales y establecer así un crecimiento económico propio para ella.